Shalom Alejem, Mishpachá. La paz sea con ustedes, familia, que nuestro Abacados en este tiempo nos permita comer de ese lejen, de ese pan de los shamaim que está servido en la mesa. Y sabemos que es por medio de la obediencia, por medio de el acercarnos a Él, ¿no? Él llama y nosotros nos acercamos por medio de los sacrificios en el Brit Milá y por medio de la obediencia en el Brit Hadashah. Entonces, que sea nuestro Abba permitiéndonos comer, que nos alcance esa obediencia que tenemos para comer de ese lejen que está en la mesa, pero que depende de esa obediencia para poder tenerlo dentro de nosotros, para que quede sellado en nuestro corazón, que ese pan es la palabra de Elohim. Entonces, que el Abba en este tiempo se mueva de una manera poderosa en este lugar. Hoy nos ha permitido estar en este lugar para que hagamos Bulay del Pape, ¿no? Que es estar buscando la estatura del varón perfecto, ese varón perfecto que es nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, la palabra, la Torah viva. Lo que necesitamos en nuestro corazón, ese es nuestro creer, ese es nuestro crecer, ese es en nuestra salvación. Entonces, que el Padre nos permita hoy crecer un poco más, ¿cierto? Ha sido bueno con nosotros, nos ha traído a este lugar. Esperamos que a todas aquellas personas que nos acompañan a través de las diferentes plataformas digitales igualmente les permita llegar a este mensaje, que sean edificados. Hoy los saludamos muy afectuosamente, esperando que ellos reciban de esa verajá, esa bendición que el Padre trae en el día de hoy por medio de su palabra. Entonces vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Abacados, nuestro Padre Santo, para que sea Él quien hable en esta hora, en este lugar. Avinu Malkeinu, Padre nuestro, Rey nuestro, toda Rabá te damos, muchas gracias te damos, bendito Padre, por este tiempo, por esta oportunidad que tú nos das de poder venir delante de ti. Padre, que seas tú quien hable en esta hora de una manera poderosa a través de este siervo. No permitas el engaño, no permitas la mentira, pues sabemos que cuando traes tu palabra el enemigo igualmente trae engaño, bendito Padre, para que no nos humillemos delante de ti, para que no nos sometamos a ti, y entonces va a lograr su propósito, que es alejarnos de tu presencia. Bendito Padre, que seas tú tomando el control de este lugar, despeja los aires, desarraiga todo espíritu inmundo que en esta hora quiera interrumpir, bendito Padre, la obra que tú quieres hacer en este lugar, bendito Padre, que así como cae la lluvia, caiga esa sabiduría de lo alto, bendito Padre, y no permita, bendito Rey, la interrupción de este pequeño mensaje, bendito Padre, y que seas tú en esta hora enviando tus malajim, bendito Rey, para que se sujete todo espíritu inmundo que se haya levantado en esta hora para interrumpirnos, bendito Padre. Sé propicio y suple la necesidad que estás viendo en tu pueblo Israel, bendito Padre, pueblo al cual pertenecemos, del cual tenemos la ciudadanía por medio de la emuná, por medio de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. Bendito Padre, quedamos en tus manos. Te pedimos que seas tú en esta hora moviéndote en este lugar, que tome el control de nuestra mente, de nuestro corazón, y que seas tú el que mueva nuestra lengua, bendito Padre, para leer tu palabra y para hablar de ese mensaje que tienes preparado para el día de hoy. Quedamos en tus manos y todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de tu bendito Hijo, nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, Cristo Jesús el Mesías. Amén, amén y amén. El tema para el día de hoy es la sujeción. Se habla mucho en las congregaciones de la sujeción, que debemos sujetarnos, ¿cierto? Que las esposas deben de sujetarse a sus maridos, que los hijos a sus padres, y cantidades de cosas, pero de pronto no tenemos el trasfondo de esto, ¿no? Y el trasfondo de esto es que realmente nos sujetemos, pero a Elohim. Que sea entonces, que se cumpla eso en nuestras vidas, ¿no? Que realmente podamos sujetarnos a Él, porque eso es lo que Él pretende, y todo está alineado con base en la palabra, con base en Él, y eso es lo que el Padre nos va a hablar en el día de hoy. Entonces vamos a entrar en las lecturas en el nombre poderoso de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, en Bereshit, Génesis, capítulo 2, verso 16 y 17. Y mandó Adonai ya Elohim al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer,
Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Sencillamente, el día que se comiera el árbol de la ciencia del bien y del mal, iba a morir. Y esa es en Romanos 6:23 nos habla de eso, que la paga del pecado es muerte. Entonces aquí está mostrando el Padre a qué debemos sujetarnos. Y cuando hablamos de sujeción, de sujetarnos, estamos hablando de obediencia, estamos hablando de someternos, de ser sumisos, estamos hablando de humillarnos, ¿sí? Delante de alguien. El Padre nos va a hablar hoy cómo es que es eso, ¿no? Entonces, y si para que haya eso, pues tienen que haber reglas. Aquí ya estamos viendo una, ¿no? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás, está diciendo el Padre. Hay una ley para hablar de sujeción, para hablar de someterse, para hablar de obediencia, pues tienen que haber leyes, tienen que haber mandatos, o tienen que haber decretos, ordenanzas. Y de eso es que el Padre nos quiere hablar en el día de hoy, porque todo está basado en eso. Cuando hablamos de la sujeción, de inmediatamente estamos hablando de reglas, de leyes, de ordenanzas. Aún dentro de nuestra familia hay reglas que se dictan dentro del hogar y tienen que cumplirse. Eso nos va a hablar un poquito el Padre ahora. Vamos a ir a Bereshit, a Génesis capítulo 3. Vamos a leer del 1 al 5, donde va a manifestar el enemigo también. El Padre viene y habla y el enemigo se manifiesta, y sabemos que el enemigo se manifiesta con engaño. Y esto es lo que va a pasar al final de los tiempos con la marca de la bestia. La marca de la bestia va a ser con engaño. Vamos a tener, a las personas la marca tiene que ver con la adoración a Satanás o con la obediencia, con la sumisión, el someterse a Satanás, pero va a venir con engaño. Entonces quizás no nos demos cuenta cómo va a venir, o que quizás ya comenzó a marcar de una manera que no se pueda devolver las personas. Algo que no tenga reversa, por ahí tiene que ver la marca de la bestia. O sea que Satanás también va a hablar. Entonces vamos a ir a Bereshit, a Génesis capítulo 3, vamos a leer del 1 al 5. Pero la serpiente era más astuta, más que todos los animales del campo, que Adonai Elohim había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Elohim os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Y aquí comenzamos a ver cómo la serpiente comienza a moverse con engaño, ¿no? Le dice una parte que es, pero hay otra parte que no es. Y eso es lo que hace Satanás con la misma palabra. Con la misma palabra quiere engañarnos. Recordemos lo que pasó con Yahshua cuando lo subió a la parte más alta del templo y le dijo: tírate de aquí, que él va a enviar a tus malajim, ¿sí? Para que te guarden. Y eso estaba escrito por allá en Salmo 91:8, y usted pone a ver las dos cosas y son exactamente igual, pero le está diciendo: tírate. Ahí está el engaño, porque el Padre de esa manera no lo va a hacer, porque nosotros no podemos tentar a Elohim. Es por eso que la respuesta de Yahshua es: a Elohim no tentarás, le dice, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que tener claro nosotros. El Padre está trayendo la palabra, pero va a venir engaño. Es la palabra, y vamos a ver qué es lo que el Padre demanda de nosotros. Ahora lo vamos a ir viendo, cada una de esas sujeciones que se van a ver, y vamos a entender de que realmente tenemos que sujetarnos esa es la palabra, y la palabra es Elohim, la palabra es Yahshua HaMashiach. Eso debemos tenerlo claro. Sigamos leyendo. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Elohim, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. La serpiente viene y dice lo contrario. Cuando una persona está diciendo lo contrario que dice Elohim, es porque hay una serpiente dentro de ella. Hay dos caminos: o estamos en el de Elohim o estamos en el de la serpiente. O tenemos simiente de Elohim o tenemos simiente de Hasatán. Entonces debemos tener claro eso. Cada vez que haya una mentira, cada vez que salga una palabra vana de nuestra boca, por eso el Padre dice que tenemos que dar cuenta de ella, porque vamos a estar en sujeciones al otro, porque si sale por nuestra boca es porque está en nuestro corazón. Y eso es lo que primero debemos tener claro cuando vamos a hablar de sujeción. Leamos el verso 5. Sino que sabe Elohim que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Elohim, sabiendo el bien y el mal. Y el enemigo comienza a hablar cosas que son y cosas que no son. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que tomar una decisión. Y la sujeción tiene que ver con eso, con decisiones.
con decisión a quién vamos a obedecer, porque la sujeción tiene que ver con obediencia. Entonces el Padre nos habla, pero el enemigo también nos habla, y comienza él a moverse, y nosotros a quién le vamos a creer. Cuando hablamos de creer, ¿a quién le vamos a obedecer? ¿De quién nos vamos a sujetar? ¿A quién nos vamos a someter? ¿A quién vamos a obedecer? De eso es que trata el tema en el día de hoy. Entonces vamos a entrar de una vez para dejar fundamentos. Para analizar la sujeción en otros campos, tienen que haber unos fundamentos de Elohim para poder movernos. Entonces vamos a ir a Geburot, a Hechos, capítulo 4, vamos a leer los versos 18 y 19. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen. Léalo otra vez, quedó mal leído. Léalo bien, mire lo que está leyendo. Y Sí. llamándolos, les intimidaron No, léalo bien. y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Yahshua. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Elohim obedecer a vosotros antes que a Elohim. Listo, oiga, viene el enemigo a hablar, ¿no? Y entonces dice que, y llamándolo, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Yahshua. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Elohim obedecer a vosotros antes que a Elohim. El Elohim está diciendo, ¿cierto? Por medio de Pedro y de Juan. Entonces está diciendo, bueno, ¿qué es lo que es justo? ¿Realmente yo debo obedecer a los hombres o debo obedecer a Elohim? Ese es el plantear que hace Pedro y Juan en ese momento. ¿A quién debemos obedecer? Entonces vamos a ir a Geburot, Hechos, capítulo 5, vamos a leer los versos 28 y 29 para establecer este fundamento y arrancar desde allí. Diciendo: no os mandamos estrictamente que no enseñáis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: ¿es necesario obedecer a Elohim antes que a los hombres? Y es necesario obedecer a Elohim antes que a los hombres, ¿cierto? Eso es necesario hacer, obedecer a Elohim antes que a los hombres. Y de ahí parte el fundamento, porque las esposas tienen que sujetarse a sus maridos, pero tienen que obedecer a Elohim antes que a su marido. Los hijos tienen que sujetarse a sus padres, pero tienen que obedecer a Elohim antes que a sus padres. Y así cada uno de lo que vamos a ver en este momento, ¿cierto? Lo que vamos a ir leyendo. Ese fundamento debemos tenerlo claro. Y Elohim es la palabra, o sea que debemos sujetarnos a la palabra. En la palabra hay muchas cosas explícitas, escritas allí, que usted las puede palpar, pero aún muchas veces ni lo que está escrito lo entendemos, y todo depende de la obediencia. Hay cosas que no están explícitas, pero ahí están. Como por ejemplo, cualquiera dice, bueno, pero es que en la palabra no dice que fumar marihuana es pecado, o que fumar cannabis es pecado. En la palabra no dice eso. Eso no está en ninguna parte de la palabra, pero está implícita, no está explícita. Dicho, no fumarás marihuana, no dice eso. Pero sí sabemos que somos templo de Elohim, y lo que le metamos a ese templo va a depender si es bueno o es malo. Entonces lo vamos a destruir o no lo vamos a destruir, o lo vamos a edificar. Y el Padre dice que el que destruyera el templo, Él lo destruirá. Entonces, si nos ponemos a investigar, nos damos cuenta que la marihuana hace daño y quema neuronas y cantidades de cosas que hace. Entonces no necesita decir que la marihuana no se debe fumar en la palabra, pero implícitamente está en medio de los versos que eso está mal. Aún me pasó una experiencia con alguien cuando celebramos Rosh Hashanah. Nosotros cuando celebramos Yom Teruah, o Yom Teruah dicen algunos, ¿no? Me gusta más Yom Teruah. Entonces celebramos ese día Rosh Hashanah, y dijo, no, yo no celebro eso porque no está en la palabra Rosh Hashanah. Y es verdad, no está en la palabra Rosh Hashanah, no está, pero está implícito en otras cosas, como por ejemplo entender que hay un calendario que comienza con el mes de Aviv, donde cuando se celebra Pesach el 14, el primero de Aviv, comienza un calendario. Pero debemos tener claro también que los jubileos se cuentan es a partir de Yom Teruah.
del primero de Tisri, quiere decir que el primero de Tisri también es Rosh, que es cabeza o inicio, y Rosh Hashanah, de año. Entonces implícitamente hay un Rosh Hashanah ahí, que es inicio de año, de otro calendario con el que se cuentan los jubileos. Entonces no necesariamente tiene que estar escrito ahí. Por eso, dice el simple todo lo cree, dice Michelet, Proverbios 14:15. El simple todo lo cree. No, por eso nosotros necesitamos crecer para entender muchas de estas cosas. Muchas cosas están ahí. Yo digo, a mí me falta mucho. Estoy en pañales todavía porque yo sé que ahí hay muchas cosas que yo todavía no puedo ver. ¿A causa de qué? La maldad que aún hay en mí, a causa del pecado que aún hay en mí, a causa de esas áreas que el Padre no ha redimido todavía, quizás por rebeldía, quizás por altivez, quizás por ignorancia, por tantas cosas, y eso mismo no permite que yo pueda llegar a otras cosas más profundas sin que estén escritas allí. Entonces cualquiera dice, cuando dice Rosh Hashanah, cualquiera dice, es que le agregó a la palabra. No es que le haya agregado la palabra Yom Teruah, es el mismo Rosh Hashanah. Está implícito ahí, puedo decir Rosh Hashanah, claro, usted en hebreo dice, este calendario empieza el primero de Tisri, no está escrito, pero yo sé que los jubileos los cuentan ahí, o sea que sí inicia un año ahí. Entonces está implícito Rosh Hashanah, porque eso significa inicio de año, cabeza de año. Entonces muchas de las cosas están en la palabra de esa manera. Entonces a veces cuando una palabra es profunda y se trae y hay un débil por ahí, entonces piensa que es que le aumentaba la palabra o que le está quitando a la palabra o que eso no, y entonces me paro aquí, y está bien que pare ahí, pero va a llegar un tiempo en el cual se va a dar cuenta que quizás se ha equivocado todo ese tiempo porque ha estado en pecado, porque no se sujetó a la palabra de Elohim, que no la podía ver explícita, sino que estaba implícita, estaba de una manera más profunda, donde no la podía leer, sino que tenía que entrar en obediencia para llegar a esas cosas. Lo mismo que la muerte. Cuando hablamos de la muerte, yo esperé mucho tiempo para hablar de la muerte y entender que era alguien, y en la palabra está explícito y yo no lo podía ver. Pues no le dice que es alguien, pero dice, suelto los dolores de la muerte por cuanto fue imposible para ella retenerlo aquí en Amachía. No está diciendo que es alguien, pero si retiene a alguien porque es alguien. Entonces son cositas de ese tamaño que muchas veces nosotros no llegamos. Vamos a comenzar a ver las sujeciones, ¿no? Vamos a comenzar, entonces Elohim. Todo parte de ahí. Tenemos que obedecer a Elohim, y Elohim es la palabra. Todo parte de ahí. O sea que todo tiene que llegar, toda sujeción tiene que llegar a Él. El primero tiene que ser Él. Si yo me voy a sujetar a otras cosas, tengo que pensar primero en Elohim. Entonces vamos a ir a Yohanan, Juan, capítulo 6, verso 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Listo. Él ha descendido no para Él su voluntad. Aquí en Yahshua. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea que Yahshua se sujeta a Él. ¿A quién? A Elohim. Es la palabra, Yahshua es Elohim. Es difícil entender esta parte. Elohim metido dentro de un cuerpo. Mientras estuvo en ese cuerpo, pues Elohim mismo se sujeta a Él mismo, porque Él es la palabra. Por eso dice el amor a mí mismo, ¿no? Entonces hay una sujeción ahí. No vamos a entrar con mucha profundidad porque más de uno se le va a mover el coco con esto. ¿Y cómo así entonces son dos? Y muchos dicen que son dos. Y no, Elohim es uno. La palabra dice que Elohim es uno. Mientras yo no entienda que Elohim es Rúa, entonces va a ser difícil poder entender que Él es uno. Entonces el que estaba dentro de Yahshua es el mismo Elohim porque es Rúa. Es el Rúa de Elohim que estaba traspasando a Yahshua. Elohim no puede entrar en nosotros y no creemos. Elohim no puede entrar en nosotros si no obedecemos. Él no puede entrar en nosotros y no le abrimos la puerta. Abrir la puerta representa eso, ¿cierto? Obedecer para que Él entre. Entonces lo que representa es que Yahshua estaban todas las puertas abiertas para Elohim y Él entró en todas las áreas. Estaba la plenitud de Elohim en Él, ¿sí? Pero no, sigamos avanzando porque la sujeción tiene que ver con otra cosa. Listo, o sea que Yahshua se sujeta a Elohim. ¿Qué día así? Pues para que entendamos la sujeción. Vamos a ir a Romanos, capítulo 13, vamos a leer el verso 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores,
porque no hay autoridad sino de parte de Elohim, y las que hay por Elohim han sido establecidas. Aquí sí tenemos que hablar un poquito, ¿no? Sométase toda persona a las autoridades superiores. Entonces nosotros nos imaginamos aquí al presidente de la República, los gobernadores, y es posible que usted pueda, que usted se sujete o se someta a esto, pero aquí no está hablando de eso. Vamos a entender que el gobierno de aquellos días, vamos a empezar con que eran familias. Si las 12 tribus eran familias, y entre esas familias habían unos cabezas o príncipes de familia, y estaban los levitas, ¿cierto? El cojená, el sacerdocio arónico o levítico. Entonces era un gobierno teocrático. Cuando hablamos de teocrático es que todo va girando alrededor de Elohim, de Teo, que es Dios, Elohim. Entonces ese gobierno era de esa manera, no el gobierno que tenemos hoy en día, no tiene nada que ver. Sin embargo, en la época que se escribió esto, podemos hablar de un gobierno que era independiente, pero estaba esclavizado prácticamente por los romanos. Pero estas autoridades que están hablando aquí son las establecidas por Elohim, que él permite que venga este presidente ahora que es un títere de la élite. Eso es lo que merecemos, pero esa autoridad no está hablando aquí. Está hablando de aquellas que se nombraban. Recuerden que habían Cohen Hagadol, que fueron los que acusaron a Machía, ¿cierto? Los que lo entregaron. Había todo un cojená, un sacerdocio alrededor en Israel, pero estos se sometían a un gobierno que era el gobierno romano. Pero debemos tener esa parte, pero bueno, que valga lo del presidente, porque el padre, ¿qué dice? Que si viene un presidente, porque él lo permitió, y es el que merecemos, es el que tenemos ahora, este petardo que tenemos ahora nos lo merecemos. Este no, todos son, porque todos son títeres de la élite, o sea que es lo mismo que suba uno o suba el otro. Pero tenemos que retornar otra vez, ¿a qué? Que debo obedecer primeramente a Elohim antes que a los hombres. Entonces me someto en lo que está derecho con Elohim, pero en lo que no está derecho con Elohim, lo que no está alineado con Elohim, con la palabra, ahí no debo hacerlo. Entonces todas estas leyes que han sacado ahora con todo este cuento del bichito, ¿cierto? Las kunabaku o los pinchazos, entonces tengo que analizar si eso realmente está alineado con Elohim. Entonces la palabra no dice eso tampoco, que el pinchazo es pecado, pero sí está escrito que este templo lo debo cuidar y debo entender qué trae el pinchazo, y cuando yo analizo qué es lo que trae el pinchazo, me voy a dar cuenta que eso destruye al templo, y si yo permito eso, el Padre me va a destruir a mí, o sea que eso es pecado, debo entender eso. No está escrito en la palabra que el pinchazo es pecado, pero está implícitamente en todo lo que hay en la palabra que eso no es de Elohim. Entonces no debo someterme a eso, tengo que someterme a Elohim, cuéstame lo que me cueste, y ahí es donde está lo difícil, ¿no? Bueno, comenzamos a ver, vamos a verlo igualmente en Tito, capítulo 3, verso 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Aquí ya está diciendo, bueno, listo, sujeten vamos a suponer que estos gobiernos, estos presidentes tienen que ver con eso, pues. Dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. ¿Vio que sí? Que obedezcan. ¿Vio que sí tienen que obedecer? Que estén dispuestos a toda buena obra. Y cuando hablamos de buena obra, la única buena obra, el único bueno es Elohim, y Elohim es la palabra. Toda buena obra tiene que ver con lo que está escrito en la palabra. Eso es una buena obra. Y de eso es que debemos estar sujetos nosotros. Hacer una buena obra es estar sujetos a Elohim, sometiéndonos a Él, humillándonos, siendo humildes, porque eso tiene que ver con eso, ¿no? Siendo justos. Sí, es lo tremendo. Todo va a Elohim. De una u otra forma el Padre nos lo muestra, pero no lo veíamos antes. Entonces las reglas que pusiera, entonces yo tenía que hacerlo. Y resulta que muchas de esas cosas iban en contra de la palabra, y muchas personas, aún las congregaciones enteras, casi todas, pecaron en esta parte. Las órdenes que dieron, ¿no? Los decretos que sacaron,
casi todos iban en contra de la palabra, y ahí la gran mayoría cayeron por ver sus congregaciones llenas, para que no faltara gente, para que los dejaran congregar y cantidades de cosas. Y ahí se salieron de lo que Elohim está diciendo. Obedecer primeramente a Elohim antes que a las autoridades, antes que a los hombres. Eso es lo que está diciendo. No le estoy llamando a que sean rebeldes, le estoy diciendo a que obedezcan a Elohim. Que si eso va a ser rebeldía para otro, pues qué pena. Pero eso es lo que manda Elohim. Y esa es la parte que nos cuesta a nosotros cuando nos movemos dentro de nuestra familia. Como va en contra de uno o del otro, entonces nosotros nos devolvemos y comenzamos a sesgar, comenzamos a estirar la palabra, comenzamos a agregarle o a quitarle a la palabra, porque no hacemos lo que Elohim manda. Vamos a ir a Efesios capítulo 5, versos del 22 al 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Adón. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Mashiach es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Listo, entonces aquí vamos a coger dos de una vez, ¿no? Entonces las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Adón, sometidas al Adón. Lo que está diciendo es que como al Adón, y al Adón que le obedecemos pues la palabra. Entonces la mujer tiene que estar sometida a su marido, sujeta a su marido en lo que tiene que ver con la palabra. Si el marido se tuerce, ahí no tiene por qué entrar ella. No tiene por qué sujetarse, porque la está llevando a ir en contra de Elohim, y yo tengo que obedecer a Elohim por encima de mi esposa, por encima del esposo, a las mujeres, ¿no? Porque muchas veces ocurre al contrario, que es la mujer la que está derecha y es el hombre el que tiene que sujetarse a eso, porque está ella sujeta a Elohim. Ahí es donde comenzamos a ver también problemas, porque entonces el hombre no se le sujeta a la mujer, porque la palabra dice que es la mujer la que debe sujetarse al hombre. No, recuerden que tenemos que sujetarnos primeramente a Elohim. Entonces está cogiendo de una vez las dos cosas, ¿no? Porque Mashiach es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Mashiach es cabeza de la iglesia. O en este término iglesia nos lo metieron ahí, que realmente es cabeza de Israel. A eso somos llamados nosotros, a volvernos Israel, a recuperar esa ciudadanía. Lo pueden leer en Efesios 2:11 en adelante. Que antes estábamos lejos de la ciudadanía de Israel, que por medio de la emuná, por medio de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, nos hicimos cercanos, nos acercamos. Por medio de Mashiach nos acercamos a esa ciudadanía, porque si Mashiach no entra en nosotros, esa ciudadanía no es nuestra, no somos Israel. Y si no somos Israel, no tenemos acceso a los pactos ni a las promesas. Y dentro de esas promesas está la salvación, o sea que no tenemos salvación si no nos hacemos Israel. Y vamos hasta el 24, ¿cierto? 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Mashiach, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Listo, en todo. Entonces cualquiera dice en todo, no. En todo lo que está derecho con Elohim, porque recuerden que primero tienen que obedecer a Elohim antes que al marido. Eso va a causar problemas, yo no sé, pero es que si no se sujeta a Elohim, si se sujeta al marido y el marido está torcido, está en pecado, entonces va a tener problemas con Elohim. Nos cuesta mucho eso, ¿no? Y entonces me va a abandonar, dicen ella. No, el Padre dice que tiene que sujetarse a Él. Entonces, ¿en qué es lo que creemos? ¿Qué es lo que pensamos nosotros cuando obedecemos? Entonces no estamos viendo que en la obediencia va a estar el respaldo de Elohim en nuestras vidas. Y esto es lo que debemos entender. Primero Elohim. Mire, ya hemos visto varias. Ya hemos visto 3 sujeciones, pero a Elohim primero. Vamos a ir a Romanos, capítulo 7, verso 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Oye, esto es muy tremendo, ¿no? Por la ley, aquí hay algo bien bravo con lo que tiene que ver con los divorcios, ¿no? Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley, por la Torá, al marido mientras éste vive. Cuando yo me caso en la senda, yo estoy ligado a esa mujer, ¿cierto? Y esa mujer está sujeta por la ley al marido mientras él esté vivo. O sea que no puede haber divorcio.
Se puede separar, pero no se puede casar porque hay una mujer que está sujeta a uno como esposo y hay ataduras de todas maneras, estamos ligados. Ella queda libre de la ley. Entonces dice, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido, de la Torá del marido. O sea que la solución es que muera él, para que ella quede libre. Estamos hablando dentro de la senda, pero si nos casamos fuera de la senda, o si nos casamos con una persona que no es creyente, ahí se mide esto de otra manera. El padre es el que tiene que intervenir ahí. Yo sabiendo y lo hago, eso me va a causar problemas. Si yo lo conozco a él, porque es que a veces estamos en la senda, pero no lo conocemos. Lo que el padre nos hablaba en el día séptimo, en la continuación de Yom Kippur de Shabbat, nos hablaba de eso, lo conocemos realmente conocemos a Elohim. Entonces muchas personas están dentro de las congregaciones, pero no lo conocen. Y eso va a ser, hay que medirlo aquí, ¿no? Entonces dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley. No necesita decir que tiene que obedecer, no. Hay un marido a la cual ella se debe. Está separada, sí, entonces no se puede casar. Entonces dice que puede vivir de esa manera así, pero quédese solo, dice el Chelia Chaúl, por ahí el apóstol Pablo. Eso lo lee en Romanos 7, puede leerlo todo. En 1 Corintios 7 también habla de todo esto, ¿no? Ahí pueden los casos específicos, pero hay casos en los cuales Elohim es el único que sabe. Entonces, si realmente han conocido a Elohim o no, porque si no van a tener esta ley encima, las personas van a tener este problema. Listo, vamos a dejar las mujeres quietas, vamos a dejar las esposas quietas y pasemos con los hijos. Vamos a ir a Colosenses, capítulo 3, verso 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Adón. Entonces a los hijos le dice, usted tiene que obedecer, y cuando hablamos de obedecer es sujétese a sus padres, dice. Sujétense a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Adón. En todo lo bueno. Tienen que obedecer primero a Elohim antes que a sus padres. Un ejemplo, el padre es un sicario y le dice, camina, vamos a matar a una persona. El padre dice, no matarás. Entonces el hijo debe no sujetarse a su padre, sino a Elohim, que dice, no matarás. Entonces no puede salirle al padre en esa. Pero entonces me pega, que yo, eso, tiene que afrontar todo eso. Siempre nos van a pasar cosas por obedecer la palabra. Siempre vamos a tener personas en contra de nosotros por obedecer la palabra. Y esa es la persecución que vamos a tener por causa de su nombre, por causa de obedecerle. Vamos a ir a Efesios, capítulo 6, verso 1. Hijos, obedeced en el Adón a vuestros padres, porque esto es justo. Hijos, oiga, sujétense en el Adón. ¿Quién es el Adón? Yahshua. ¿Quién es Yahshua? La palabra, el mismo Elohim. En él, obedezcan en él. O sea que caminando prendidos de la mano de él, guiados por él. De eso es que está diciendo aquí, no apartados de la palabra. Tienen que estar ahí sometidos a Elohim. Eso es obedecer en el Adón. En el Adón, siendo uno con el Adón. Y cuando yo soy uno con el Adón, con el Señor, entonces es Él el que hace. O sea que Él hace que yo obedezca a mis padres. Pero ¿cómo va a ser Él? O sea que Él va a quebrantar la palabra. Nunca siempre se va a someter a la palabra. Todo basado en la palabra, porque esto es justo. ¿Qué es justo? Hacer justicia. ¿Qué es justicia? Guardar mandatos. Cuando yo obedezco a mis padres en el Adón, yo soy justo, o sea que estoy guardando mandatos. Me estoy sometiendo a esa Elohim. A Él es que me estoy sometiendo, en el fondo me estoy sometiendo a esa Elohim. Toda sujeción en el fondo es a Elohim. En el fondo yo me sujeto a Yahshua y Elohim está en el fondo. La esposa se sujetan a sus maridos porque Elohim está en el fondo. Yo me someto a las autoridades porque Elohim está en el fondo, porque detrás de todo eso Elohim está diciendo, está guardando mis mandatos, está haciendo mi voluntad. Eso es lo principal, ¿no? Vamos a ir a Kefa, a leer Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5. Igualmente, jóvenes, está sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad,
porque Elohim resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ah, ¿sí ve que la humildad tiene que ver con guardar mandatos? Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Venga, ¿cómo así? Claro, misajín, yo tengo que sujetarme al que está derecho con Elohim. Si viene un hermano a exhortarme con la palabra, usted no se va a sujetar al hermano, usted se va a sujetar a Elohim, porque es lo que trae la palabra, y eso es lo que no entendemos. Entonces muchas veces, y les voy a dar este secreto, ¿no? Que lo estaba guardando a ver si me salían al frente, ¿no? Para yo explicar esto. Nosotros en el Brit Milá dice el Padre que debemos traer 2 o 3 testigos, ¿no? Primero le decimos a la persona, después vamos, si la persona no hace caso, vamos por 2 o 3 testigos, y por último lo hacemos delante de la congregación, y después lo tenemos como publicano o como pagano, ¿cierto? Eso es lo que dice en el Brit Milá. Mashiach no había muerto allí todavía. La gran mayoría de cosas son en la carne que nosotros hacemos esto, en la gran mayoría de veces. Pero en el Brit Hadashah es de otra manera. Cuando por eso les digo, muévanse en la palabra, muévanse en la palabra. Y yo estaba esperando a ver si me salían al ruedo adelante de todos para decirle, no, venga, es que cuando usted lleva la palabra, usted está poniendo a Elohim como testigo. Uno que lea ahí Romanos 1:9. Busque ahí Romanos 1:9. Eso debemos tenerlo claro. Cuando yo voy a exhortar a alguien, yo traigo la palabra. Y cuando traigo la palabra, traigo a Elohim como testigo. Si la persona se enfrenta a Elohim, está en problemas con Elohim, porque Elohim es el que manda. Y tiene que sujetarse a Elohim. Entonces esa es el arma de nosotros. Ponemos a Elohim, pero muchas veces las personas quieren callar a Elohim y no dejan hablar a Elohim, pero están metiendo en problemas. Entonces cuando yo en el Brit Hadashah, a ver, si yo estoy en un área, estoy en el Brit Hadashah, quiere decir que yo estoy formado en un área. Entonces en esa área a mí no me van a engañar. Cuando yo tengo la palabra sellada en el corazón, cuando viene una mentira, a mí no me van a engañar. Entonces, ¿qué hago yo para la persona que viene con el engaño? Yo saco la palabra y pongo a Elohim ahí. ¿Qué dice la palabra? Porque testigo me es Elohim, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Listo. Entonces, tengo necesidad de 2 o 3 testigos. Cuando estoy en el Brit Hadashah, yo necesito el testigo, es Elohim. Y Elohim es la palabra. Por eso la persona que tiene que hacer, no va a sujetarse a mí. Tiene que sujetarse a Elohim. Lo que pasa es que no ven a Elohim, entonces por eso no se sujetan y no reciben la exhortación. Entonces Elohim los castiga y los entrega. Eso es lo que pasa. Entonces cualquier persona dice, pero esto no hizo eso. No, mijo, yo puse a Elohim. En el caso que vimos aquí, yo puse a Elohim, pero no entendieron y no se sujetaron a Elohim, porque lo que yo dije lo decía Elohim, o lo decía Yahshua, que es el mismo Elohim. El problema está ahí. ¿Sí ves lo tremendo de esto? ¿Y quién es Elohim? La palabra. ¿Qué fue lo que yo traje? A Elohim. ¿Y quién es Elohim? La palabra. Porque a él es que debemos sujetarnos, pero me vieron a mí. Eso estuvo mal. No lo hizo de una manera correcta. No lo hizo de una manera correcta. Lo que pasa es que todavía son 14, 15 de Proverbios. Simples todavía. Entonces todavía le falta formación, todavía no han entrado, y uno entiende y debe esperar, pero a veces eso es lo que pasa, salimos en falso, porque al Elohim lo dejamos a un lado, al que tenemos que someternos lo dejamos a un lado, y eso es tenaz, ¿no? Eso está diciendo el Sheliach Shaul, él es mi testigo. Cuando yo llevo la palabra que está sellada en mi corazón, Elohim es mi testigo, y eso es lo que tenemos que aprender a movernos con la palabra, para... Cuando me doy cuenta que la palabra está en mí, cuando viene Satanás a hablarme, yo no le voy a comer cuento a Satanás, porque la palabra está en mí, de inmediato digo, eso no es del Padre. Entonces a este yo no me sujeto a esa palabra, porque no es a Elohim que me voy a sujetar, ya me voy a sujetar a un hombre. Listo, vamos a ir en Efesios capítulo 6, verso 5. Nos sujetamos entre nosotros, lo que está diciendo ahí. Dice, sumisos unos a otros.
Cuando alguien trae una palabra, tenés que ser sumiso, tenés que humillarte, pero no delante de la persona y no de Elohim. Eso es lo que está diciendo. Tenemos que ser sumisos unos a otros. Cuando una persona viene con la palabra, yo tengo que mostrar reverencia, tengo que mostrar sumisión, sujeción, tengo que mostrar la humildad o humillarme, porque él trae a Elohim. Y ahí es donde comenzamos a ver de una manera diferente, porque no está Elohim, no está Yahshua en nuestro corazón. En esas áreas no está, entonces por eso no podemos verlo. No podemos ver ¿qué? La palabra. No podemos ver Rosh Hashanah. No podemos ver que la marihuana es pecado, no lo podemos ver. Porque usted ahí le dice a una persona, así me salieron algunos, no, esto es natural. Es más, hasta tiene semilla. ¿No tiene semilla la marihuana? Claro que tiene semilla. Y el Padre dice que podemos comer ¿qué? Toda planta que ¿qué? Que dé semilla. Ah, venga, pero es que eso no es para comer. Eso el Padre la puso, pero para otra cosa. El enemigo fue. Ahora vamos a ver si fue el Padre que la puso en unas condiciones o el enemigo hizo un trabajo en ella también. ¿Sí? Entonces yo debo saber que todas las cosas tienen un fin, un propósito, pero yo les cambio el propósito. Entonces, si vamos a suponer que la planta de marihuana el Padre la creó para hacer ciertas cosas, pero la cogieron fue para fumarla o para comérsela. Lo mismo, el Padre hizo al hombre y a la mujer, pero el hombre quiso coger a otro hombre. Le quitó la esencia que traía, que el hombre tenía que estar era con una mujer. Pero el hombre vino y le cambió eso y ya quiere estar con otro hombre y la mujer es con otra mujer. Entonces le cambió el propósito por el cual el Padre creó al hombre y a la mujer. Y así mismo con muchas cosas. El enemigo nos la voltea y entonces comenzamos a usar las cosas de una manera incorrecta. Entonces vamos a ir en Efesios capítulo 6, verso 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Mashiach. Aquí está hablando de esclavitud. Y de pronto aquí sí tienen que ver lo de los gobiernos. Sí tienen que ver lo de las empresas, ¿no? Pues no hay esclavitud entre comillas. Porque mientras yo esté en una empresa, estoy siendo esclavo de esa persona porque yo voy a hacer lo que él me manda dentro de la empresa. Pero el Padre me dice que debo obedecerlos con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Mashiach. Como a Mashiach, lo que está diciendo es que yo lo voy a obedecer de esa manera en lo que está alineado con la palabra. No nos podemos olvidar que debo obedecer primeramente a Elohim antes que a los hombres. Y en lo que la persona está derecha, yo tengo que obedecerlo como si fuera Yahshua. ¿Por qué como si fuera Yahshua? Porque es palabra lo que le está diciendo que obedezca. Si es palabra, si está alineado con la palabra. Eso debo tenerlo claro, porque a veces nosotros por conservar cosas entramos en otras cosas. Es muy delicado no conocer la escritura, es muy delicado. Entonces muchas veces entramos nosotros a dar consejos cuando no salen de la palabra, y eso es bien delicado, bien peligroso. Porque las áreas de nuestro corazón que no está la palabra, el consejo no va a ser de Elohim sino de Satanás, y parecen buenos, ¿sí? Como en el caso de evitar que el arca cayera al piso, parecía bueno, pero resulta siendo malo. A veces un consejo parece bueno, pero no es bueno, porque si no viene de la palabra no es bueno. Entonces tengo que siempre tener la palabra de por medio, porque a Él es que tenemos que obedecer antes que a cualquier cosa. A Elohim tenemos que obedecerlo antes que a cualquier cosa. Vamos a ir a Colosenses capítulo 3, verso 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Elohim. ¿Cuál es el temor a Elohim? Guardar mandatos. Ese es el temor a Elohim. O sea, vuelve y nos restrega el Padre que tiene que hacerlo, pero haciendo lo que Él dice. No, tremendo, ¿no? No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres. Pero muchas veces creemos esto, ¿no?
Cuando no entendemos la palabra y las personas se sujetan a la palabra que no está explícita, muchos dicen es que siguen a hombres, porque no entienden ellos, y esto es delicado. Cuando uno no ha entendido la palabra y entra a dar un concepto de ella sin entenderla, es delicado esto. Entonces decimos, no, es que sirven es a los hombres, siguen a un hombre, ¿y dónde está la palabra donde puede demostrar que están siguiendo un hombre? No salen con ninguna palabra. Si lo que están obedeciendo es lo que está en la palabra y no lo puede refutar con otro verso, entonces no están siguiendo a ningún hombre, están siguiendo a Elohim. Y eso tengo que tenerlo claro. A veces sí pasa eso, que el padre está diciendo una cosa, el hombre dice otra cosa y la gente se sujeta a ese al hombre. Lo que dicen los hombres y no Elohim. Por eso yo tengo que conocer las escrituras, tengo que tener esa unión con Elohim, ser uno con Elohim en la gran mayoría de áreas donde yo voy a hablar, tengo que ser uno con él, porque si no me voy a desviar y voy a dar un consejo equivocado y lo voy a meter en muerte, porque lo que no viene de Elohim viene del otro, y Elohim da vida pero Hasatán da muerte. Y toda palabra va acompañada de ruajim, de espíritus, o de ruaj hakodesh, o de espíritus inmundos. Una de las dos. Tengo que tener claro eso. Tiene que ser la palabra de Elohim. Si no entiende, y si no tiene otra palabra con la cual usted puede refutar de que eso no es de Elohim, quédese callado. Porque quizá usted no está entendiendo, y el hecho de que no entienda usted no quiere decir que no sea así. Si tiene una palabra para refutar, sí puede entrar y puede hablar, y quizá la otra persona le dice, usted está equivocado porque mire que aquí dice esto, y lo endereza también, porque yo puedo estar torcido viendo una palabra mal y le saco la palabra que no es, y entonces el otro me va a decir, no, es que usted es el que está mal interpretando eso, usted no está interpretando bien la que me acaba de traer, eso no tiene que ver con esto. Bueno, cantidades de cosas pueden pasar, como también puede pasar que yo tenga la razón, o la persona que venga a refutar tenga la razón. Vamos a ir a Romanos, capítulo 8, vamos a leer del 7 al 12, porque esto puede pasar. Ya acabo de hablar algo que va a desembocar en esto, ¿cierto? Y con esta terminamos. Romanos, capítulo 8, vamos a leer del 7 al 12. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Elohim, porque no se sujetan a la ley de Elohim, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Elohim. Y estamos viendo el concepto de carne. Cuando nosotros vamos a la palabra de basar, ¿cierto? Y basar tiene que ver con lujuria, con deseos. Hay una carne que el Padre dio, un cuerpo que el Padre dio, puso un rúa bueno, para que ese rúa gobernara esa carne o ese cuerpo que era la prisión de nosotros, o que sigue siendo la prisión de nosotros y cada día más estrecha a causa del pecado, como si hubiera ido encogiendo, comienza a convertirse en el camino estrecho, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Elohim. ¿Quién es el enemigo de Elohim? Hay gente que no puede entender esta parte, que en el cuerpo, en la carne, cuando hablo de carne estoy hablando de espíritus inmundos. Por eso dice, por cuanto los designios de la carne, los deseos, la ley que produce la carne son enemistad contra Elohim, porque son espíritus inmundos, porque no se sujetan a la ley de Elohim, ni tampoco pueden. Entonces cuando trae uno la palabra de verdad y una persona no se sujeta a ella, el Padre habla y nos dice, usted no debe comer tales cosas. Entonces, si tiene espíritus inmundos, esa persona no puede sujetarse porque no se sujetan a la ley de Elohim, ni tampoco pueden. El problema de la insujeción es la espiritualidad en la cual que nosotros perdemos. Cada mandato del Padre viene arrastrando el Ruaj HaKodesh, porque el Ruaj HaKodesh lo trae ese mandato, pero cuando yo lo obedezco son espíritus inmundos. El problema de comer cerdo no es tanto el animal, sino los espíritus inmundos que me entran a causa de la desobediencia. Y cada una de las cosas, lo mismo la levadura, que muchos dicen, no, espere que en la parashá que viene se va a hablar de eso. Ninguna ofrenda puede llevar levadura,
Ninguna ofrenda cocida puede llevar levadura. Y usted la puede traer como primicias, pero no se la puede elevar a él. O sea que para él no va, para Elohim no va. Eso lo dice la palabra y muchos dicen, no, ¿y dónde dice eso? Que eso no dice, en la palabra lo dice explícita e implícitamente acarrea muchas cosas. Somos templo y vamos a meter levadura al templo, pan con levadura al templo. Cuando la levadura representa el pecado y la levadura son microorganismos, son hongos que la palabra dice que no se pueden comer, que no son alimentos. Entonces eso produce ¿qué? Espíritus inmundos que van a entrar en nosotros. Ese es el pecado, que son los que hacen que nosotros quebrantemos más y más y más, y cuesta entender esta parte. ¿Por qué? Porque tienen espíritus inmundos y no se sujetan a la ley de Elohim. Y me hablaba el padre de esa parte, de la levadura. Entonces, ¿qué significa? Cuando usted vaya y averigua lo que significa la levadura, representa el orgullo, la altivez, el ego de una persona. Eso es lo que tiene por dentro y eso es lo que atrae. Las personas que le van a mover al lado son personas iguales. Pero la levadura del pan, que tiene que ver con el ego, porque representa espíritus inmundos. Detrás de cada cosa hay espíritus. Si es lo de Elohim, está el Ruach HaKodesh, y si no es lo de Elohim, hay espíritu inmundo que en el momento que yo quebrante la palabra me van a entrar. Sigamos leyendo. A vosotros no vivís según la carne, sino según el Ruach. Si es que el Ruach de Elohim mora en vosotros, y si alguno no tiene el Ruach de Machía, no es de él. Pero si Machía está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Ah, listo. Como Machía me pone a obedecer, y obedecer a hacer justicia, en el cuerpo hay pecado, pero Machía me mantiene el Ruach. No, aquí está hablando del Ruach, el Ruach mío. Sí, vive a causa de la justicia, pero lo importante de acá arriba dice, más vosotros no vivís según la carne, según los espíritus inmundos que hay en la carne, sino según el Ruach HaKodesh. Si es que el Ruach de Elohim mora en vosotros, porque si no está el Ruach HaKodesh, nosotros estamos viviendo según los designios de la carne, según los deseos de los espíritus inmundos que hay en el cuerpo, y todos tenemos. Muchas veces los podemos sujetar, otras veces nos gobiernan, porque tienen mucho poder sobre nosotros. Pero en la carne, cuando hablamos de carne, estamos hablando de deseos. Estamos hablando de lujuria. Eso debemos tenerlo claro y eso es lo que debe salir de cada uno de nosotros. De eso es que está hablando, eso es someternos a Elohim. Cuando yo me someto a Elohim, cuando me sujeto a Elohim, entonces va a venir el Ruach HaKodesh y va a pasar esto que acaba de decir aquí, que ya no vivo según la carne, sino según el Ruach. Y vivir según el Ruach, ¿qué es? Pues que yo sea guiado por Él, que el Ruach esté morando en mí y Él me está llevando a toda verdad y me está diciendo esto no lo vaya a hacer porque esto es pecado. No me deja pecar. Sí, muchos creen que vivir en el Ruach es tener ese éxtasis, pues ya casi se eleva, ¿no? Y puede haber un éxtasis. Yo cuando se manifiesta el Ruach HaKodesh, yo me quebranto, yo siento la presencia y me quebranto. Pero si yo no estoy en obediencia y quiero estar en ese éxtasis que casi que vuela uno, usted tiene una traba ni la tremenda porque son espíritus inmundos. Eso no está en ningún Ruach HaKodesh. Si yo no estoy en obediencia, no es el Ruach HaKodesh el que está manifestando, sino espíritu inmundo. Si es que nos ha metido una traba y como la marihuana es natural, no, porque entonces hace parte de eso. Sigamos leyendo. Y si el Ruach de aquel que levantó de los muertos a Yahshua mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Mashiach, Yahshua, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Ruach que mora en vosotros. Ah, tremendo. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Ah, deudores somos, no a la carne. Nosotros hay algo que tenemos con Elohim.
Hay una deuda que tenemos nosotros por lo que Él hizo con nosotros, ¿cierto? Y somos deudores, pero no a la carne, somos deudores a vivir en el Rúa, a permitir que Él entre, a abrirle la puerta. Yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre la puerta, yo entraré y cenaré con Él, dice la palabra. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Y eso nos va a hablar el Padre en la próxima parashá, que tiene que ver con los korbanot, con las ofrendas, los sacrificios. Tiene que ver con eso. Mire todo donde desemboca la sujeción. La sujeción desemboca en que yo comienzo a sujetarme a Elohim en la carne, a someter esos espíritus inmundos, y cuando Él entra ya no vivo en la carne. Ya no vivo en la carne porque ya está el Ruach HaKodesh, ya Él me vivifica, unido a mi Ruach ya trae vida. Ahí se redondea todo lo que es la sujeción. Es cuando yo tengo el Ruach HaKodesh en mi vida, entonces yo voy a obedecer porque es el Ruach HaKodesh quien obedece a través de mí. Pero comienzo a obedecer en la carne. Tenemos que redondear siempre, darlo completo, porque a veces nos quedamos hablando, obedecer los mandatos y todo eso, y no llevamos a la gente a que eso me vaya a dar el Ruach HaKodesh, sino que pensamos muchas veces que es hacer justicia y quedarnos allí nomás, cuando tenemos que perseverar hasta que el Ruach entre en nosotros. Y otros se quedan pensando que pueden recibir el Ruach sin obedecer en la carne. Entonces están los dos extremos. Cuando el paquete es completo, el paquete es que comienzo a obedecer en la carne porque estoy en la carne, porque hay espíritus inmundos en este cuerpo, y entonces comienzo a obedecer a Elohim, a sujetarme a Elohim, y cuando me sujeto a Elohim estoy abriendo la puerta para que Él entre en mí. Entonces ahí está el paquete completo, y de ahí para allá es Él a través de mí. No soy yo, ya no vivo yo, Mashiach vive en mí. Ya no soy yo el que obedece es Elohim. Entonces Elohim va a hacer que yo obedezca al Padre, a mi papá o a mi mamá, digámoslo ahí para que distingamos lo de Abba, de nuestro Abacados. Entonces el Ruach HaKodesh va a hacer que yo me sujete a mi papá y a mi mamá en lo que ellos están derechos. A las esposas va a hacer que se sujeten a sus maridos en lo que ellos estén derechos. En los jóvenes, a los ancianos, en lo que los ancianos estén derechos. El A con la Jo o el A con el otro A se someten, se sujetan en lo que estén derechos. ¿Dónde están derechos? En lo que ponen de Elohim, la palabra que ponen de Elohim en el medio. De eso es que se trata. Y cada una de las sujeciones que hemos visto está directamente proporcional, digámosle, a Él, con la obediencia a Elohim. Todo tiene que ver con esa obediencia a Elohim, el someterme a Elohim. Ahí debe nacer toda sujeción, debe nacer en la sujeción a Elohim, a la palabra. Ahí debemos permanecer siempre. Así de sencillito. Y este era el tema que el Padre traía en el día de hoy. Si ustedes lo ven allá, el viejo, cuando no estamos en las raíces, va a encontrar eso dividido en 5 pedazos. Traté de resumirlo lo más que se pudo para tenerlo en uno solo, y esta es la base de eso. Por eso el fundamento está obedecer a Elohim. Ese es el fundamento principal, obedecer a Elohim antes que a los hombres. Ahí tenemos que llegar siempre, la obediencia a Elohim, y Elohim es la palabra. Y la palabra está resumida en los 613 misbot, mandatos. Y los 613 misbot, mandatos están resumidos en los 10, y los 10 en los 2, y los 2 en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a darle toda al Padre por este tiempo, por este mensaje, y que nos permita comer de este leje que ha traído en el día de hoy, lo que ha salido de su boca. Abacados, Padre Santo, toda Raba te amo, muchas gracias te damos, bendito Rey, por este mensaje que has traído en el día de hoy. Bendito Padre, que nos convenza de pecado, de juicio, de justicia, que salgamos de este lugar dispuestos a ponerlo por obra, dispuestos a sujetarnos a tu palabra, bendito Padre. Igualmente aquellos que traigas este mensaje, pueda ocurrir lo mismo con ellos, bendito Rey, para así poder crecer, para así poder ser renovados, para así mantenernos firmes, porque así tú traes esa fuerza, esa firmeza en cada uno de nosotros, que tener tu Ruach HaKodesh morando en nuestros corazones, bendito Padre.
toda raba te damos, bendito Rey. Clamamos por tu Am, por tu pueblo Israel. Clamamos por la Shalom de Jerusalén. Que seas tú, bendito Padre, enseñándole, trayendo esa instrucción a cada bené, hijo tuyo en toda la ancha faz de la Eres. Que cada bené Israel pueda recibir el mensaje por medio del cual, bendito Padre, pueda entender lo que realmente es la sujeción, lo que realmente debemos hacer, y es tenerte primeramente a ti como referente, bendito Padre. Someternos primeramente a Elohim, a Dios, antes que a los hombres, bendito Rey. Ayúdanos, Abacados. Necesitamos de tu poder, de tu favor. Necesitamos crecer cada día para poder entender muchas de las cosas que hoy se nos son ocultas, pero que están implícitamente en tu bendita y poderosa palabra. Padre, quedamos en tus manos y todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de tu bendito Hijo, nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, Cristo Jesús el Mesías, en nación de Todá, en nación de gracias, y en la presencia de tu Ruach HaKodesh, tu Santo Espíritu. Amén. Amén. Emed, aleluya, Shalom, Ubrahom, Mispajá. Paz, familia.